Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy en el Super Domingo Electoral en Sudamérica, regionales en Venezuela y presidenciales en Chile. Les contamos de la mano de nuestros corresponsales en Santiago quién es José Antonio Kast, que ha sido comparado con líderes ultraconservadores como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el exmandatario estadounidense Donald Trump. Y desde Caracas veremos también con nuestro equipo periodístico cómo la oposición intentó revertir su propio boicot, convocado en pasados comicios ante la desconfianza en las autoridades electorales vinculadas al chavismo. Y por primera vez desde 2016, los jefes de Estado y de Gobierno de Norteamérica se reunieron. Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador discutieron temas clave como la migración y la economía. Les ampliamos en segundos. Y empezamos en Chile, que pasa unas semanas turbulentas. La campaña a la presidencia estuvo marcada por la polarización y un cerco al presidente Sebastián Piñera tras las revelaciones de los papeles de Pandora, según las cuales Piñera habría cometido irregularidades en la venta de un proyecto minero en su primer mandato en 2010. Piñera sobrevivió el voto en el Senado para removerlo del cargo, pero al margen de este juicio político, la Fiscalía abrió una investigación contra él, pese a la suspensión de un proceso anterior en 2017. El rechazo del Senado llegó tan solo 5 días antes de las elecciones. Y en medio de la polarización para estos comicios, la candidatura del ultraconservador José Antonio Kast vio un aumento dramático en la intención de voto. ¿Cómo explicar la popularidad de este abogado de 55 años que elogió la herencia económica del dictador Augusto Pinochet? Nos lo explica desde Santiago el corresponsal de nuestra cadena hermana en francés, Thomas Nicoló. Estamos aquí hoy para decir que estamos apoyando a José Antonio Kast, para que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. La afluencia es decepcionante, pero el entusiasmo está ahí. El Frente Social Cristiano, la familia política de José Antonio Kast, rechaza la etiqueta de extrema derecha. La izquierda radical se encargó de instalar la idea de que él representaba una derecha extrema, xenofóbica, con visos fascistas, ¿no? Pero realmente lo que propone José Antonio Kast es lo que podríamos llamarlo de sentido común, lo que aspiran las personas, ¿no es cierto? Familia, amor a la patria, tranquilidad, paz social y orden. Pero José Antonio Kast se ha convertido en la cara de una derecha chilena desinhibida, que seduce con un discurso conservador sobre migración e inseguridad. Una de las cosas que más rescato de José Antonio Kast, que le falta mucho a los jóvenes, es siempre decir la verdad sin miedo, la perseverancia por lograr lo que él quiere. Creo que los jóvenes en general en Chile están en una situación muy cómoda y les incomoda justamente que le digan la verdad, y José Antonio no tiene miedo y siempre la verdad por delante. El discurso de José Antonio Kast se radicalizó tras las manifestaciones, que algunas veces terminaban en violencia de 2019, lideradas por la izquierda progresista. Kast logró ampliar su base entre los indecisos. Inicialmente no era mi candidato, pero hoy en día sí lo es, dado lo que está atravesando mi país. Nos da seguridad, estabilidad, creo que es el único que va a tener la mano firme para eliminar el narcotráfico y la delincuencia. A pesar de que ha apuntado a atender estos problemas, Kast ha repetido mentiras, como que en los países donde hay aborto libre, la tasa de maternidad es mucho más alta, o que durante la dictadura de Augusto Pinochet no se encerró opositores. Y hablemos ahora de los comicios regionales en Venezuela, donde el principal reto de la oposición era recuperar la confianza en el voto, luego de años de llamados a la abstención debido a la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes fueron durante años nombrados por el chavismo. Esta vez, por primera vez en 15 años, hay observadores de la Unión Europea. Y en mayo, gracias a la presión internacional, se incluyó a 2 integrantes de la oposición entre ellos. Veamos el informe de nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Venía por acá para invitarte a votar.
hablar con tu familia. José Cardoso no es político ni activista. Es un ciudadano jubilado residente de esta parroquia del oeste de la capital que inició una campaña para convencer a sus vecinos de ir a votar por la oposición. Ahora hay una mesa de diálogo, de entendimiento entre la oposición y el gobierno, que se respeten las condiciones electorales. Y estoy creyendo en ese diálogo. Tras 2 años en el exilio, el dirigente opositor Tomás Guanipa busca una alcaldía en Caracas, convenciendo puerta a puerta a los votantes de que el momento de recuperar espacios políticos es ahora. No estamos en unas elecciones libres aún. Tenemos que luchar mucho más por condiciones libres para que podamos elegir un nuevo gobierno. De lejos, Luisa observa a los políticos pasar, anhela un cambio. En 22 años gobernados por el chavismo, nunca le han atendido sus necesidades. Ya basta ya de tanta miseria y tanta burla. El reto que enfrenta la oposición es revertir la idea de abstención que durante los últimos 3 comicios infundió en sus seguidores, entre otras razones, por desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. El analista Luis Vicente León explica que no fue la mejor estrategia. Si tú no cambias, estabas condenado a que surgiera otro grupo opositor y otro liderazgo outsourcing que se tomara completo la lucha por el cambio en Venezuela. Cambiar el discurso no es suficiente. Hay quienes, como María Angélica, los venció la decepción de una oposición que no ha logrado ponerse de acuerdo en la estrategia para cambiar de gobierno. No pienso votar porque estoy muy desilusionada de la oposición. Después de una larga jornada, José regresa a su rutina, convencido de que el voto es la vía, especialmente por tratarse de unos comicios que por primera vez en 15 años cuentan con la presencia de la misión de observación internacional de la Unión Europea. Y los 3 jefes de Estado y de Gobierno de Norteamérica se reunieron esta semana por primera vez desde 2016. Andrés Manuel López Obrador pidió a Joe Biden y a Justin Trudeau que acepten a los migrantes para hacer frente a la escasez de personal que enfrenta Norteamérica y porque los necesitan para mantener el crecimiento económico frente a la influencia china, para lo que además propuso diseñar un plan para reducir la dependencia de las importaciones asiáticas. Y mientras ellos se reunían y discutían estos temas clave para el norte del continente, una nueva caravana de migrantes salió desde la ciudad mexicana de Tapachula hacia Estados Unidos, mientras los migrantes denuncian que las autoridades mexicanas les están ofreciendo permisos de residencia a cambio de que desistan de sus planes de ir a la Unión Americana. Y hablemos de Cuba para revisar otras noticias de las Américas esta semana. Llegó a Madrid tras denunciar asedios por parte de las autoridades cubanas el líder opositor Junior García, fundador de la organización Archipiélago, que convocó a las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio y las del 15 de noviembre, que no pudieron celebrarse debido a que el régimen de Miguel Díaz-Canel lo impidió. No se trata de un gobierno, se trata de una dictadura. Y si alguien tiene problemas con esa palabra, pues bueno, también está la palabra tiranía. Pero en un lugar donde las personas son tratadas como gusanos, porque así nos llaman, donde las personas son aplastadas, amenazadas, no se puede hablar de que haya ningún tipo de democracia. Dejemos de usar adjetivos. ¿La democracia existe o no? Y en Bolivia, tras semanas de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron al menos un muerto, el presidente Luis Arce derogó la bautizada como Ley de Ganancias Ilícitas y Lucha contra el Terrorismo, que imponía controles y sanciones para evitar que el dinero del tráfico de drogas se lavara a través de transacciones informales. Nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 386, objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía. Y Honduras se sumó a Estados Unidos y Guatemala y ahora son 3 los países de América que reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, luego de que en 2017 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera lo mismo. En respuesta, esta semana se inauguró la sede diplomática israelí en Tegucigalpa. El presidente hondureño habló con nuestra corresponsal, Kenia Torres, sobre las tensiones que esto puede generar con el pueblo palestino. ¿Cómo queda la relación con Palestina? Bueno, nosotros tuvimos siempre una política
Honduras reconoció que los dos pueblos tienen el derecho y la comunidad internacional el deber de buscar paz y tranquilidad, así como lo hacemos aquí en el Golfo nosotros. Hacer del Golfo una zona de paz y de desarrollo, lo mismo deseamos para el Medio Oriente. Y vamos a revisar nuestra cifra de la semana. 34.9 millones de dólares. Una pintura de Frida Kahlo fue vendida por ese valor. Una cifra récord para un artista latinoamericano. El autorretrato de la mexicana fue realizado en 1949 y se llama Diego y yo. Y en ella se ve la cara de Frida con la cara de su esposo Diego Rivera en la frente. La obra es ahora la más cara de un latinoamericano jamás vendida en una subasta. El récord anterior era del mismo Diego Rivera, pero los rivales se vendió por menos de un tercio de este precio hace 3 años. Fue una subasta que todos sabían iba a cautivar a los entusiastas del arte en el mundo. El lote número 12 es el siguiente y estamos, por supuesto, muy emocionados de ofrecer este autorretrato de Frida Kahlo de 1949, Diego y yo, el último autorretrato íntegramente realizado por la artista antes de su muerte en 1954. La obra muestra lágrimas en los ojos de Kahlo y su esposo, Diego Rivera, cubriendo parte de su cabeza. Simboliza su tormentosa relación. La pareja estuvo casada durante casi 25 años en un apasionado pero difícil matrimonio. La pintura mide solamente 30 por 22.4 centímetros y es la primera vez que hace una aparición en el mercado del arte en más de 30 años. En cuanto empezó la subasta, empezó la carrera. At $26 million, at $26 million, $27 million, $28 million now, $28 million, $29 million. Y apenas un minuto después, por 31 millones de dólares, última oportunidad, la oferta de Ana por 31 millones de dólares. El costo total de casi 35 millones de dólares, incluidos los impuestos, hace de esta la obra de arte más cara de un artista latinoamericano jamás vendida. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Sigan viendo más en France 24 y France24.com.